Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA y de la Asociación Hispanoamericana del Deporte. Les habla el profesor Martín Cabrera. Hoy, una vez más en una de nuestras charlas, eh, pues sin antes pues agradecer y saludar a las personas que nos acompañan hoy. Profe Antonio, buenas noches. Profe Carlos Alberto Ocampo, buenas noches. Carlos Alberto Ramírez, el profe Carlos Julio, un placer tenerlo por aquí. Epa Castillo, Adas Andrade, Olmer Apresa, mi profe, buenas noches. Desde Santa Marta, Marlon Steven, Spitia, Sofía Mercado, Yamile López. Para todos ustedes, muy buenas noches y bienvenidos hoy a participar de la charla La genética en el deporte. Bueno, sé que a medida que va transcurriendo los minutos van a ir llegando las demás personas. Vamos a presentar a nuestro ponente en la noche de hoy, nuestro amigo y profe Efraín Paz García. El profesor Efraín Paz García es educador físico de la Universidad del Valle, entrenador campeón de la Selección Colombia de sede en el 2015, entrenador de Selección Colombia de rugby playa en Juegos Bolivarianos y preparador físico en la gira de la Selección Colombia de 15 en Argentina 2016, director de la Academia Rugby Valle Pro FCE de 2016 a 2019. Actualmente es estudiante de la maestría en educación con énfasis en pedagogía del entrenamiento deportivo. Hace parte del grupo de investigación Grinder del área de educación física y deporte de la Universidad del Valle. Una persona que ha trabajado y se ha dedicado a todo este tema desde la fisiología, desde la genética y específicamente en nuestro deporte. Para nosotros es un orgullo y un placer tenerlo, profesor Efraín. Bienvenido, gracias por atender a nuestra invitación y bueno, espero que podamos sacar una excelente charla. Bienvenido, la sala es toda suya. Bueno, no, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Profe Martín, muchas gracias. No, muy agradecido con ustedes, pues por brindar estos espacios, por brindar estas oportunidades para ir socializando un poquito del esfuerzo que muchas personas hacemos por el deporte en nuestro país. Y aquí, pues, dispuesto más que a presentar cosas, digámoslo así, muy terminadas, dispuestos a generar, digamos, inquietudes, como me las he generado yo desde hace un tiempo con todo este tema de la genética y su relación con la actividad física y el deporte. Digamos que este espacio es también resultado de muchos espacios mucho más pequeños que hemos tenido, digamos, a nivel en la universidad o de pronto en algunos índeres que hemos tenido la oportunidad como de exponer el tema, ya que es un tema que no está muy en la agenda del deporte nacional en nuestro país. De pronto en otros países, en Europa, obviamente con una serie de alcances tecnológicos mucho más allá de las posibilidades que nosotros podamos tener, se difunde más, pero bueno, también aquí en algún momento algunos nos inquietamos por esto, como que nos picó el gusano ahí alrededor del tema del entrenamiento deportivo y de cómo también poder mejorar los procesos. Nos picó el gusanito de ver o de tratar de indagar y de comenzar también a hacer inferencias. Uno, para, obviamente, como lo decía ahorita, mejorar los procesos de entrenamiento, pero sobre todo para comenzar a que el tema esté más digamos, en conocimiento de todas las personas que tienen que ver con la preparación y con el entrenamiento deportivo. Así que, pues no, muy agradecido a todos, sobre todo pues el profe Martín que generó este espacio para poder socializar un poco no tanto la generalidad de la genética del deporte, porque, digamos, eso tiene como mucho de largo y de ancho, sino que la intención más bien es
exponerles un poco de un par de ejercicios que se han venido haciendo, un par de ejercicios investigativos que tienen que ver con estudios de asociaciones genéticas de rugby y pues ya un poco más allá, una investigación alrededor de la posibilidad, estamos pensando eso, la posibilidad de hacer planes de entrenamiento teniendo en cuenta la información genética, teniendo como base la información genética. Bueno, yo creo que para empezar, pues ya el profe ha hecho una presentación un poco de mi perfil, pero pues básicamente en este ejercicio académico llevo poco más de 3 años como indagando con este tema del rugby, estudiando, tratando de encontrar, digamos, estudios donde se relacionan en primera instancia. Yo soy entrenador de rugby, entonces la primera inquietud surgió es, bueno, ¿cómo a partir de esta información puedo potenciar las capacidades de mis deportistas? ¿Sí? Y en este camino, la historia comienza, o me toca este tema de la genética, porque un compañero con el cual trabajamos desde ese tiempo, compañero biólogo de la Universidad del Valle, que además es entrenador de karate en la universidad y es pues, sensei pues, de karate a nivel nacional también. Ese compañero un día me preguntó, siendo colegas en la universidad, el entrenador de karate y el entrenador de rugby, me dijo que él estaba haciendo un estudio en el cual estaba haciendo unos muestreos de ADN y pues lo que pretendía, y eso lo estaba haciendo como una base de 400 deportistas de selecciones Valle aquí y algunos deportistas también de nivel universitario, y que si le gusta, me dijo que si me gustaría que le mostrara mi equipo, ¿sí? Obviamente yo siempre he estado muy abierto a todas esas vainas, además en la universidad siempre se presenta mucho la oportunidad de estar inmersos, los equipos, los grupos deportivos están inmersos como en esa dinámica de ser también el objeto de estudio en muchas carreras. Entonces, bueno, él me ofreció eso, yo le dije que participé de todo el proceso, de los muestreos, etcétera, y finalmente, pues, este muestreo generó, digamos, hizo parte de esa base como de 400 deportistas, que finalmente fue producto de la tesis de mi compañero Gerardo David González. A partir de ahí, digamos que la inquietud fue mutua y me comenzó mucho a llamar la atención este tema por una vaina que pues, yo no sé, en ese momento me pareció como un gran descubrimiento, pero que finalmente, después de ahondar un poco en el tema, yo decía, pero pues es que eso es como lo obvio, o sea, y lo obvio es que toda la literatura disponible sobre entrenamiento deportivo habla sobre el objetivo del entrenamiento deportivo es finalmente la adaptación biológica, ¿sí? Y esa misma literatura, y cuando hablo de esa literatura, pues me refiero por lo menos a Platonov, a Bompa en el tema de fuerza, a Arillo, a muchas otras autores que mencionan pues el tema del factor genético como un elemento de importancia capital en la información que uno debe tener para aplicar un plan de entrenamiento, para generar un plan de entrenamiento y prescribir, hasta para prescribir ejercicio. Entonces, encontrándome eso, yo dije, pues, ya que está este tema de tesis aquí como aportas y como que hay esa intención de seguir indagando en eso y de acrecentar esa base de datos de 400 deportistas, pues me interesó el tema y comencé a indagar. Y entonces, el siguiente paso, aparte de esas, digamos, como 14 personas que se mostraron en ese tiempo para esa tesis, eso fue el año 2015, decidimos que sería chévere hacer un estudio con, digamos, población meramente de rugby,
y hacer un estudio con población de rugby, pero población de rendimiento. Entonces decidimos abordar, yo siendo pues dirigente de la Liga Vallecaucana de Rugby y pues de la federación, conseguimos muestrear 45 personas, entre hombres y mujeres, de las selecciones Valle de Rugby, que estaban pues digamos, en su mejor nivel. Y este es uno de los ejercicios, digamos, con los que vengo a generar como la charla aquí, y a que nos inquietemos un poco sobre el tema. ¿Por qué? Pues porque el tema de genética o biología molecular aplicada al deporte, como dicen los mismos, digamos, investigadores que desde al menos el año 2000 vienen haciendo investigaciones mucho más coherentes y mucho más específicas relacionadas con el rendimiento deportivo, y me refiero al grupo de Tomo Rankinen, Alan Williams, etcétera. Vienen haciendo revisiones sistemáticas desde el año 2000 y la última terminó el año 2016. En el año 2019 sale una también muy interesante que lo que hace es reafirmar muchos de los elementos que se venían abordando desde ese tiempo. Entonces, como les decía, compartir estos ejercicios investigativos, lo que pretende de mi parte es, primero, generar inquietudes, preguntas, pero segundo y ante todo, esa es como mi búsqueda, y por eso también llegué a conocer al profesor Cabrera, fue porque estuve en una charla del profesor Barbosa, una charla sobre biogénesis mitocondrial. Me interesó mucho alrededor pues porque, digamos, el tema genético también involucra diferentes vías metabólicas y obviamente el tema de biogénesis. Y a partir de ahí me conecté y con el profe Barbosa y luego con el profesor Cabrera. Y pues la intención es seguir haciendo eso, seguir conectándome con otra gente que pueda retroalimentar este ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Y que de alguna manera también pueda coayudar a seguir avanzando sobre un tema tan, pues dicen los mismos teóricos que, como les mencioné ahorita, que el tema de genética relacionada con el deporte estamos en pañales, pues, en este momento, a nivel mundial, a pesar de la cantidad de estudios que hoy en día salen, pero estamos todavía con muy pocas certezas, ¿sí? Y entonces esto también es un aporte a ese trabajo y a ese esfuerzo que hacen muchísimas personas a nivel mundial, y pues obviamente con la intención también de que eso pueda prosperar en el país, y que nosotros, siendo un país que se proyecta con un gran potencial deportivo, pues y obviamente, digamos, con una hibridación muy, muy importante en términos genéticos, pues poder hacer uso de esa herramienta para poder mejorar los procesos de entrenamiento, por un lado, que sirva como un insumo para la selección y la orientación deportiva, poder llegar también a hacer una pedagogía interdisciplinar sobre el entrenamiento deportivo, donde estos temas sean muy, muy actuales. Obviamente, hacer ejercicios de individualización del entrenamiento, pero con información mucho más, digamos, a nivel biológico, pero mucho más precisa. Y, pues, por último, que eso tenga efecto sobre los logros deportivos en este caso, deportistas de rendimiento, que es con los que empezamos a trabajar. Pero obviamente también la intención es poder, digamos, atender a esa población que hace actividad física para la salud, porque estos temas, aparte de estar, digamos, el tema genético, si bien lo hemos comenzado a relacionar con el rendimiento deportivo, todos estos genes o estos polimorfismos que se relacionan con el entrenamiento deportivo, pues son genes directamente relacionados con nuestra capacidad de adaptación y de sobrevivencia a condiciones específicas. Entonces, bueno, esa es como un poco la intención, seguir tendiendo puentes, seguir encontrando personas con otros conocimientos, con más conocimientos, sobre todo en el tema fisiológico, en el tema de entrenamiento de la fuerza,
y personas que también se inquieten por este tema y que quieran ahondar en él. Y obviamente, entre más personas nos vinculemos a esta temática, creo que va eso a enriquecer la investigación, eso va a enriquecer el discurso y obviamente, y que es la idea final, es que esto enriquezca al mundo del deporte. No sé si alguno tenga alguna pregunta previa ahí como antes de iniciar la presentación. Este es el momento pertinente. ¿Alguna pregunta pues sobre mi perfil o sobre alguna duda que tengan? Ok. Listo. Entonces, no siendo más, voy a presentarles pantalla y voy a comenzar a contarles un poco de qué se trata esto. Listo. Todos estamos viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, señor, sí, ya estamos viendo, profe. Ok, muy bien. Listo. Entonces, esto, como les decía, es la presentación de unos avances que se han hecho, un par de ejercicios investigativos. Este trabajo lo desarrollo desde hace unos 3 años con el profesor Gerardo David González. Él es magíster en biología, especialidad en biología molecular, pues. Él es el que arranca como con todo este tema de relacionar la genética y el deporte. Pues toda esta posibilidad también ha suscitado que con el profesor no nos quedemos solamente como en la intención de trabajar en investigación, digamos, aislada, sino que el profesor tuvo la iniciativa de comenzar a trabajar en la idea de un laboratorio. En estos momentos, digamos, estamos de la mano inscritos en Colciencias en un laboratorio, en este laboratorio llamado GenLab. La idea es, pues, digamos, el campo específico del laboratorio, el tema de genética del deporte y de la actividad física. Para arrancar, yo creo que es importante hablar de unos elementos básicos como sobre el tema de genética, reconocer que nosotros, que todos los seres al reproducirnos, pues nos reproducimos con nuestra información, ¿sí? Ese material hereditario obviamente se encuentra en la parte nuclear de las células y es lo que llamamos genes. Y esos se encuentran ubicados en los cromosomas, en las pares de cromosomas, que son los que, digamos, llevan o contienen toda la información de nuestra ancestralidad y de nuestra herencia, ¿sí? Entonces, un gen, esos genes que están dentro de esas cadenas de ADN, son fragmentos de esa hélice de ADN, ¿sí? Estos fragmentos, hoy en día ya hay estudios que hablan de 23.000 genes, 23.000 genes funcionales, ¿sí? Porque así como hay genes, digamos, que se reproducen a través de todo el proceso de señalización y de ARN mensajero, pues hay otros genes que todavía no se ha encontrado cuál es su función y se dice en parte que tienen funciones estructurales, pero que no codifican información alrededor de ciertas proteínas. Entonces, estos genes finalmente son segmentos de ADN que contienen información específica. Por ejemplo, la información para que alguien tenga los ojos verdes o azules o cafés, ¿sí? Estos genes, con el paso del tiempo, pueden tomar o pueden generar, o sea, procesos de cambio alrededor de ellos. Y estos procesos de cambio, por un lado, los llamamos mutaciones, que son procesos, digamos, raros dentro de una población, y estas mutaciones, por lo general, conllevan
digamos, sobre todo enfermedades o características negativas para nuestra fisiología, nuestra anatomía. Pero hay otras mutaciones que se presentan, obviamente son producto de la adaptación, ¿sí? Y se producen en la población en general, y estas mutaciones las llamamos polimorfismos. Esos polimorfismos lo que hacen es promover la diversidad genética en una población. Entonces, como yo decía ahorita, o como les planteaba ahorita, nuestro país, pues nosotros somos digamos, una nación, un país o un continente mestizo, ¿sí? En donde hay presencia de muchísimas mutaciones que provienen, que su origen puede ser, por un lado, el ADN europeo, por el otro lado, el ADN africano, ¿sí? Bueno, finalmente, teniendo como esta claridad así muy general, hablamos de genotipo. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es la información de los dos alelos de los genes estudiados. Y entonces estos genotipos, digamos, es la predisposición o la información que un individuo posee para determinada característica, ¿sí? En el caso de la parte del deporte, ¿sí? Hay genotipos asociados, por ejemplo, a deportes de fuerza, y hay genotipos asociados a deportes de potencia, y hay genotipos asociados a deportes de resistencia. Por otro lado, tenemos el fenotipo, que es la manifestación del genotipo, y esto lo podemos ver, sobre todo, pues, si lo miramos un poco a nivel antropométrico en la composición corporal, ¿sí? Que es insumo, así como de otros elementos funcionales y motores, que es insumo para determinar, digamos, como la caracterización de un deportista o de un deporte, y mejor de las necesidades de ese fenotipo para ese deporte. Para hacer un poco de historia, este tema de la genética en la actividad física del deporte comienza a explorarse por ahí en 1960, ¿sí? En donde se comienzan a hacer estudios relacionados con marcadores genéticos sanguíneos. También se hacían a partir de biopsias. Eso se hizo con atletas en las Olimpiadas de México de 68. Desde ahí, estos estudios se fueron acrecentando en los Juegos Olímpicos del 76 en Montreal, también con poblaciones de diversos deportes, se tomaron muestras. Obviamente en ese tiempo, pues, digamos, las muestras, para hacer muestra de un seguimiento de ADN, las muestras eran bastante invasivas y no había alrededor muchas herramientas, no solo para la conservación de la muestra, sino para el análisis. Era muy limitado en ese tiempo, pero igual se comenzó desde ese tiempo a hacer. Ya para los 90 se comenzaron, y aquí fue como que comenzó toda esa revolución a nivel de la relación entre genética, actividad física y deporte, y es que por lo menos se comienza a trabajar en algo que se llamó el mapa genético del deporte, y fue comenzar a identificar los diferentes genes o polimorfismos que se relacionaban con la actividad física, y esta relación, pues, obviamente se establecía a partir de estudios de asociación, sobre todo con deportistas de rendimiento, de alto rendimiento. En toda esa historia, pues se descubrió que habían 214 genes autosómicos, 7 ligados al cromosoma G, y otros más que eran fuentes de ADN mitocondrial. Bien, hasta ahí vamos bien. Si de pronto hay alguna pregunta o alguna vaina, no hay problema en que de pronto la hagan de manera muy concreta, y vamos a avanzar. Bien, entonces ya la relación de genética y deporte, se plantea que la predisposición de un individuo puede estar entre el 25 al 75% relacionado con el tema genético. Obviamente, también esto, pues, no podemos evadir que el tema genético, si bien puede ofrecer un gran porcentaje en nuestras características, pues también el medio determina mucho de
estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que la predisposición genética puede ser un factor que pueda usarse para dar mejores orientaciones al tema del rendimiento y de la adaptación biológica sobre todo, pues entonces comienzan a aparecer más set o algunos set de genes, no solamente relacionados con el rendimiento físico, sino relacionados con elementos específicos de ese rendimiento físico a nivel de la estructura muscular, a nivel de los procesos de generación de energía o los sistemas energéticos, y obviamente también todos estos elementos relacionados con adaptaciones cardíacas y pulmonares. Ya para asentarnos un poco más pues aquí en nuestro país, cabe decir que las investigaciones aquí en Colombia en genética del deporte, pues básicamente son escasas. La única como tal de la cual tenemos referencia es directamente relacionada como estudio de asociación con atletas de rendimiento y perfiles genéticos, es la de 2015 de Gerardo González, que buscaba encontrar frecuencias alélicas relacionadas con atletas de rendimiento y un perfil genético fundamentado en el tema de fuerza. No podemos, como les decía al principio, en algún momento, lo que me generó más inquietudes es darme cuenta que bueno, todos en la actividad física o que el entrenamiento deportivo lo que busca es una adaptación finalmente a condiciones extremas, y sobre todo cuando hablamos de rendimiento deportivo. Entonces me encuentro que ese tema de la genética es como un punto pues de inflexión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el tema de la genética precisamente nos relaciona y nos conduce hacia el tema de la adaptación física, ¿sí? Precisamente los polimorfismos de los que hablamos ahora son resultado de esos procesos de adaptación, y en ese sentido, obviamente, estos polimorfismos, que como les decía anteriormente también, aparte de estar relacionados con deporte, están relacionados con nuestras características físicas más apremiantes para la supervivencia, y eso podemos hablar de miles y miles de años atrás, ¿sí? Pues en esta ocasión lo vinculamos con todo lo que es la actividad física del rendimiento, ¿sí? Y pues saltamos aquí, digámoslo, en Colombia, a proponer el tema, a poner el tema ahí como en la agenda, y a poder también no solo socializarlo, sino buscar apoyos alrededor de ellos. Y como les decía ahorita, nosotros somos una potencia deportiva, a pesar de que el país no tiene una política clara alrededor del deporte, por lo menos en el tema en lo que se refiere al tema de orientación y selección deportiva. Sí, los esfuerzos que se hacen de orientación y selección deportiva los hacen instituciones muy específicas, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Cuba, que tienen procesos no solamente vinculados a los temas de rendimiento como tal, sino que son procesos de formación en cultura física y cultura del deporte que vienen pues desde la escolaridad. Y pues de alguna manera también pretendemos impactar esa población. Bien. Finalmente aquí lo que nosotros vimos fue un problema, y es que teniendo en cuenta que el potencial genético puede determinar mucho de los desarrollos y de las adaptaciones que pueda sufrir un deportista, pues lo que teníamos es que hay un desconocimiento del potencial de nuestros deportistas, ¿sí? Y eso nos sucedió, esto es una anécdota muy curiosa, porque en algún momento en la Liga de Atletismo se obsequiaron pues unos muestreos para chicos de la Liga de Atletismo a unos niños, precisamente pensando en proyectarlos, y se hicieron unos muestreos a, vamos, como un grupo de 8 niños,
se les tomaron las muestras, se les sacó su perfil genético, se identificaron los polimorfismos y ellos, digamos, qué características tenían de esos polimorfismos. Y nos encontramos con que habían niños, obviamente, direccionados al tema, por lo menos de los sprinters, al tema de la velocidad, ¿sí? Pero habían otros que no. Y resultó, esto fue muy chistoso, porque había un chico afro, ¿sí?, al cual se le entregaron los resultados. Ese día se le socializó y les dijo, mire, su perfil está orientado a potencia, está orientado a fuerza, está orientado a resistencia, y había uno de los chicos que lo tenían trabajando en velocidad, ¿sí? El papá quería que él fuera pues un gran velocista, pero resultó que el chico tenía un perfil, era para resistencia, ¿sí? Para, si se quiere, para un poco más para fondo. Y obviamente eso correspondía también con el criterio del entrenador que decía que el pelado pues sí entrenaba mucho, era muy disciplinado, pero que a veces como que le faltaba esa chispita para proyectarlo como velocista. Resulta que el papá se molestó mucho, porque el papá quería que él fuera un velocista, y él dijo que no, que esos análisis estaban malos, ¿sí? Y que definitivamente su hijo iba a ser velocista. Entonces, ante tal desconocimiento, obviamente manifestado tras de esta anécdota, pues encontramos que hay técnicas que nos permiten tener ese conocimiento, ¿sí?, a nivel molecular, y pues que ese conocimiento va a reflejar, nos va a permitir trabajar en dos elementos. Uno, tratar de interpretar esa estructura genética del deportista para la mejora de su rendimiento. Y obviamente el otro es poder diseñar planes de entrenamiento individualizados que sean acordes a la información que obtenemos de sus genes, de su perfil genético. Entonces, el centro de este tema comenzó a ser la predisposición genética como un potencial para el rendimiento deportivo. Y eso, como les decía anteriormente, pues también es fruto de una revisión un poco exhaustiva, además que una revisión que todo es en otro idioma diferente al español. En español casi no hay nada. Esta revisión, como les decía ahorita, hay un grupo de investigadores en Canadá y de unas universidades estadounidenses que llevan desde el año 2000 en el diseño del mapa genético del deporte, y ya del año 2010 en adelante comenzaron a hacer asociaciones mucho más específicas y muchas más certeras, porque fueron revisiones que vincularon los estudios más significativos en relación a un set de genes, que eran alrededor de 63 genes, y en los cuales nosotros vimos en esa revisión cómo de esos 63 genes, pues nosotros, digamos, de manera muy particular, nos alineamos con los genes relacionados con fuerza y potencia, ¿sí? Y identificamos dentro de estos 5 genes con los cuales empezamos a trabajar. ¿En función de qué? Pues en función de los procesos de orientación y selección deportiva, en el tema de poder identificar talentos, poder darle orientaciones de talento y generar una gran performance en la construcción de deportistas a largo plazo. Y por otro lado, pues, como les decía ahorita, para aplicar planes de entrenamiento y obviamente planes de entrenamiento en donde podamos hacer un control efectivo, ¿sí?, y correlacionar este tema genético también con el tema funcional y motor, y obviamente pues alrededor del logro deportivo, que es lo que se busca en el deporte de rendimiento. Entonces, finalmente, lo que pretendemos es avanzar en el estudio de la predisposición genética como una herramienta que potencie el rendimiento deportivo en este caso, de los deportistas de selección Valle de Rugby, ¿sí? Bajo 3 aspectos, 3 lineamientos. Uno,
identificar y analizar e interpretar ese perfil o ese potencial genético. 2, que a partir de ese potencial genético, que no solamente, como les decía anteriormente, no tiene solo que ver con deporte, sino que tiene que ver con temas específicamente fisiológicos, entonces también poder hacer algunas recomendaciones nutricionales y obviamente poder planificar entrenamientos mucho más individualizados. En este caso muestreamos 18 mujeres de selecciones Valle entre 16 y 24 años y 29 hombres entre los 16 y los 28 años de selección Valle. Esto fue para el año, esta muestra, digamos, este muestreo se hizo para el año 2018. Y en este muestreo, como les decía anteriormente, nosotros decidimos irnos por el tema de la fuerza, teniendo en cuenta que, pues teniendo en cuenta de que los seres humanos solamente por estar de pie, digamos, estamos condicionados hasta en el movimiento más mínimo que hacemos funcional a nivel en nuestra cotidianidad, pues todo tiene que ver con fuerza, o sea, el componente principal de nuestra estructura anatómica y también de nuestro funcionamiento, digamos, en el tema fisiológico, obedece a vencer resistencias en diferentes aspectos y obviamente bajo diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces decidimos recoger de toda esa revisión bibliográfica y digamos, esos 63 genes que se han estudiado desde el año 2000 de manera, pues, muy, digamos, específica, porque no se estudian a veces un set de genes muy amplio, sino que hay estudios que relacionan a veces un gen o dos en contraste, ¿sí? Ya, digamos, en el año 2016-2017 podemos encontrar estudios, por ejemplo, como los de Meckel o Santoro, que relacionan 3 o más grupos de genes a los cuales se les considera como haplotipos. Y obviamente estos genes obviamente van direccionados a una capacidad física en especial, como les digo. En este caso, nosotros nos direccionamos por el tema de la fuerza, ¿sí? Entonces, comenzamos a estudiar 5 genes. El gen ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina. Es un gen que, según la literatura revisada, está relacionada con la vasoconstricción, con procesos de fuerza máxima y con el tema de potencia aeróbica. El AGT es angiotensinógeno, es un gen que participa de la vía metabólica mejor dicho, es el gen participante en la vía metabólica de la angiotensina, y el ACE participa de esta vía metabólica. Esa enzima convertidora lo que hace es interactuar con la angiotensina 1, la corta, digámoslo así, y la vuelve angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es, digamos, el elemento característico en este gen ACE. El AGT ha estado relacionado, o en los estudios que encontramos, asociado al tema de control de la presión sanguínea, también vasoconstricción, y con el tema relacionado con la manifestación estructural de la fuerza en el sentido del tema de la hipertrofia. Eso está sustentado en un par de estudios, uno que se hizo en Cuba con levantadores olímpicos y otro que se hizo en Rusia, también con levantadores olímpicos de pesas. El ACTN3, digamos que este es el gen tal vez que todos más conocemos, la alfa-actinina 3, es el gen conocido como el gen de la velocidad, ¿sí? Un gen relacionado con fibras rápidas. Si de pronto tienen referencia, obviamente este gen se hizo muy popular con todo este tema de los atletas jamaiquinos. Es más, en Jamaica se hizo, y eso reposa en el libro el factor genético. En Jamaica se hizo un muestreo poblacional para identificar este gen, y resultó que como un 64% de la población tenía digamos, este gen en sus marcadores RR,
que son los relacionados directamente con fuerza, ¿sí? El BRKB2 es un gen de receptores de bradiquinina relacionados con vasodilatación. Este está relacionado con capacidad aeróbica, pero resulta que este gen es un gen que se relaciona con el AGT y el ACE en función de que regula la actividad, según el genotipo, regula la actividad de estos otros genes. Y por último, el IL-6, que es la interleuquina 6, es un gen que está relacionado con la recuperación. Lo han relacionado diferentes estudios con el tema de fuerza explosiva, pero también con relación a los procesos antiinflamatorios, ¿sí? A los procesos de recuperación y de reparación de tejido. Estos fueron un poco digamos, las referencias así muy generales sobre este set de genes sobre los cuales comenzamos a hacer la investigación. En estos genes, como ustedes pueden ver en la imagen, cada uno registra, digamos, cada gen tiene dos alelos, ¿sí? Obviamente uno siempre, y eso lo decía ahorita al inicio cuando hablamos de los conceptos básicos de genética, pues parte de la información la pone la madre y parte de la información la pone el padre, ¿sí? Y obviamente ellos, con la información que traen consigo. Y los marcadores de estos genes o los alelos relacionados a estos genes son el D y el I. Y sobre ellos según la mezcla o la información que compartan los padres, se pueden dar diferentes genotipos, ¿sí? Un genotipo, por lo menos en el AC, es el DD, o genotipo de combinaciones, que es un gen relacionado de muy alto impacto para fuerza, ¿sí? Se puede dar la combinación ID, que es un impacto medio, y se puede dar la combinación II, que es un impacto bajo de fuerza, y que estas personas que son, o los estudios de asociación que se han hecho con atletas, lo que referencian es que muy pocos atletas de fuerza tienen este genotipo II. Lo mismo pasa con el AGT, el CC es digamos, el marcador o el genotipo más relacionado con el tema de fuerza y el de mayor impacto, y los otros, digamos, secuencialmente van teniendo menor impacto. En el ACTN3, el RR es digamos, es el que se encuentra en los grandes velocistas a nivel mundial, pero también en deportistas de deportes de equipo, por lo menos en rugby pudimos encontrar este genotipo, sobre todo en los deportistas que tenían mejores desarrollos en el tema de reactividad. BRKB2, los marcadores son menos 9 más 9, y se dan las diferentes combinaciones, y obviamente por lo menos el menos 9 es el más orientado hacia el tema de capacidad aeróbica, pero la combinación, el genotipo menos 9 más 9, es el que le permite por lo menos al gen ACE en el genotipo de regular su actividad. Eso, bueno, eso de pronto puede ser tema para profundizar luego, y obviamente para escucharnos alrededor de eso. Y finalmente el IL-6, el genotipo GG, es el que presenta mayor impacto a nivel de recuperación muscular. Bien. Profe, ahora, ¿sí? Efraín, el profe ¿sí? Antonio Restrepo tiene una pregunta. Sí, sí, claro. Bien, pues, profe Antonio, active su micrófono y la puede hacer. Ok, muy buenas noches. Buenas noches. Profesor Efraín, excelente presentación, muchas gracias. Y mi pregunta es la siguiente: ¿hay alguna relación directa en el rendimiento físico entre la parte genética y la psíquica? Esa pregunta es muy chévere, porque esa pregunta me la hice hace algún tiempo, porque obviamente, digamos, todos nuestros diferentes componentes como seres humanos se ven afectados también por esa información. Y al respecto, me encontré que hay al menos 3 polimorfismos que están siendo investigados con esa relación
digamos, de ese componente volitivo, que me imagino que es a lo que usted hace referencia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, resulta que hay un gen que es el MAOA5, ¿sí? Que es un gen que han venido estudiando como desde el año 2006, más o menos, sobre todo en deportistas de combate. Claro que este gen también ha sido investigado a nivel epidemiológico, y a nivel epidemiológico relacionado con violencia, ¿sí? Y se ha encontrado que, bueno, en las investigaciones relacionadas con deporte, se ha encontrado que las personas, los deportistas que tienen, digamos, la predisposición full, pues, digamos, en este gen, pues son deportistas muy aguerridos, digamos, de un carácter muy fuerte, que no se dan por vencido fácil, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Este gen se ha relacionado con población que podemos llamar población vulnerable, ¿sí? Pero relacionada con procesos de violencia y de agresión, ¿sí? Ese tipo de gen, en algún momento, digamos, queremos, digamos, meterlo en el set de genes que estamos analizando, que queremos seguir estudiando, pues, pero pues nos falta, la realidad es que nos falta profundizar sobre él, y obviamente también faltan más estudios relacionados directamente con ese tipo de polimorfismo en el deporte, porque sí hemos encontrado diferentes artículos, pero relacionados con el tema epidemiológico, como le decía. Muchas gracias, profesor. Vale. Entonces, voy a continuar aquí. Listo. Bueno, finalmente, después de tener ese set de genes y después de haber muestreado la población que les decía, estos fueron los resultados que obtuvimos. Estos resultados, igual, son resultados solamente del muestreo, del análisis genético. Este análisis genético se hizo en los laboratorios de genética molecular de la universidad. Se hizo a través de una técnica que se llama PCR y electroforesis. Es una técnica, pues, muy, ¿cómo decirlo? Pues, artesanal, digamos, en el tema de la genética, la biología molecular, ¿sí? Porque, pues, si nos vamos de pronto a otros países, como Alemania o como Japón, por ejemplo, pues allá, digamos, hay tecnología, pues, obviamente, mucho más avanzada, que no solamente te permite identificar uno o dos, un set de genes, sino que te permite identificar el mapa completo y los genes, digamos, predominantes en la información de cada individuo. Pero entonces, bueno, los resultados parciales, nosotros, esto se me ha olvidado decirlo, qué pena, estos 5 genes, resulta que también disponible en la literatura, gente que investigó diferentes tipos de genes, grupos de genes, pues resulta que comenzaron a asociar diferentes grupos de genes, como les decía, o con diferentes capacidades físicas, bien sea con fuerza, o fuerza explosiva, o resistencia, ¿sí? Y se generó un algoritmo para ver dentro de un grupo de genes cuál es la predisposición genética, cuál es el porcentaje de predisposición genética de los individuos a determinada capacidad física, ¿sí? Entonces, de estos resultados que tuvimos de la muestra de deportistas de selección Valle, pues encontramos que estos deportistas tienen una predisposición del 60 al 80%, ¿sí? Para fuerza, o sea, una predisposición muy alta para fuerza. Obviamente, esto es, digamos que lo satisfactorio, pues, como decía una vez un compañero, nosotros no podemos creer que estamos investigando tampoco algo así tan complejo, sino que lo que estamos haciendo es descubriendo
que nuestros jugadores con características, digamos, con condiciones físicas específicas, pues lo que pasa es que corresponden a los perfiles que estamos comenzando a indagar, ¿sí? Entonces lo que nos dimos cuenta aquí fue que por lo menos todos estos deportistas que están aquí en este grupo son deportistas donde que todos ellos tienen en común unas variables específicas. Una de esas variables, y como aquí lo dicen en el resultado, es el rol en que juegan en la cancha, ¿sí? La mayoría son backs, ¿sí? Y los forwards, que son posiciones que hay en el rugby, que hay, pues son deportistas que en su posición, digamos, son muy, muy explosivos y muy potentes. Y otro elemento que comparten casi todos es que, la mayoría, es que todos son de ascendencia afro, ¿sí? Por lo menos los 3 primeros son de ascendencia afro, ¿sí? Cristian Benítez, por lo menos, que fue el que mayor predisposición mostró, es un compañero que yo entrené en la Academia Rugby Valle Pro. Él fue un deportista que estuvo en procesos de selección Colombia, un deportista tal vez el más rápido del país en su tiempo, ¿sí? Un deportista muy explosivo, con una talla espectacular, o sea, un biotipo para rugby genial, y obviamente que tiene una posición relacionada con esas características que nos brindó su perfil genético, ¿sí? Es muy explosivo, es muy rápido, ¿sí? Y obviamente a nivel morfológico, pues también sus características son óptimas, ¿sí? Al tener una masa magra en un gran porcentaje y un porcentaje de grasa muy bajo. Y así, Brian Campiño es el segundo, que tenía el 70% de predisposición. Este muchacho hoy en día está en Francia, desde un club aquí de Cali, de rugby, también jugador de Selección Colombia. En este momento está jugando rugby en Francia y pues también tiene unas características que corresponden a lo que pudimos identificar dentro del perfil genético, ¿sí? Entonces, este grupo de deportistas fueron los que encontramos con mayor predisposición al tema de fuerza, relacionado obviamente con este set de genes. Luego, vienen deportistas con un impacto medio, que son la mayoría, ¿sí? El impacto es del 40 al 50% de su TGS, o sea, tienen una predisposición de 40 al 50%. Hay que tener en cuenta que si bien son deportistas de Selección Valle, pues no podemos, digamos, compararlos con estudios que se han hecho en el exterior, donde esos estudios de asociación, digamos, la población son deportistas a nivel olímpico, deportistas de nivel internacional, ¿sí? Entonces, aquí es donde cayó la mayor franja de la población, en esa predisposición media al tema de fuerza, pero igual, digamos, esa información lo que nos permite es también entrar a analizar, bueno, ¿qué podemos hacer con estas personas en términos del entrenamiento, pero qué también podemos hacer, como les decía anteriormente, en términos del tema de ese coayudante al entrenamiento que son los hábitos, ¿sí? Y los hábitos son la alimentación, el sueño, y el autocuidado, la higiene, etcétera, etcétera, ¿sí? Por último, tenemos este grupo que la predisposición para el tema de fuerza es del 20 al 30%, y esa predisposición, digamos, si lo vemos a nivel contrario, si bien tienen poca predisposición para el tema de fuerza, digamos, el perfil lo que nos muestra una predisposición muy alta para el tema de capacidad aeróbica, el tema aeróbico, ¿sí? Acá, así como les mencionaba en la primera parte, que encontramos, por ejemplo, personas como estas de este grupo, con características y además con unos test físicos impresionantes a nivel de fuerza y de reactividad, o mejor, alrededor de varias manifestaciones de la fuerza, como el tema neuronal, el tema estructural o el tema metabólico, ¿sí? Así encontramos que estas últimas, y fue muy curioso, que por lo menos habían 2 de estas chicas que eran jugadoras nuestras, y por lo menos
siempre que alguna de estas chicas se lesionaba, ¿sí? El proceso recuperatorio era muy lento en comparación con otras personas con las mismas lesiones. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que por lo menos este polimorfismo IL-6, interleuquina 6, que está relacionado con reparación muscular y procesos desinflamatorios, resulta que la predisposición de ella era muy baja. Y obviamente eso correspondió con su, digamos, con su historial de lesiones, ¿sí? Porque pues, obviamente estos deportistas eran deportistas que le hacíamos un seguimiento año a año, ¿sí? Al menos se les hizo seguimiento al menos durante 3 años. Entonces nos encontramos elementos como esos. Obviamente sobre esto hay muchísimo más que decir, ¿sí? Pero pues obviamente, como les decía ahorita, esto también es como en un primer momento, como también para generar esas expectativas, obviamente generar la discusión alrededor de esto, ¿sí? Bueno, ese es el primer ejercicio que se hizo en el tema de rugby. Si todo sale como hasta ahora va, yo creo que este ejercicio va a salir publicado en un artículo ahora en diciembre, o esa es la intención al menos. Y eso fue como el primer paso nuestro. ¿Cuál fue el primer paso? Hacer un estudio de asociación, pero con una población específica, un deporte específico, en este caso fue el rugby. En la tesis de mi compañero Gerardo, se trabajó con karatecas, se trabajó con deportistas de rugby, se trabajó con triatletas, se trabajó con pesistas, y obviamente dentro de la población habían campeones mundiales y campeones olímpicos, por lo menos como el pesista Figueroa. Entonces esta viene siendo como la continuación, pero algo mucho más específico, como les digo, el tema de rugby, y además relacionado también con la posición de juego, que obviamente hay varios estudios de un proyecto que se llama Rugby Gen, que es un proyecto que se está llevando a cabo por algunas uniones europeas, que lo que están tratando de buscar es aprovechar esa información genética para el desempeño de sus jugadores como tal. Entonces, este fue el primer ejercicio, ¿sí? Luego, digamos, en ese mismo camino, y obviamente como la propuesta o digamos, el anteproyecto de mi trabajo de grado, se vino otro ejercicio, ¿sí? Que ese ya digamos que intentamos como ir un poco más allá del simple tema asociación y obviamente del simple tema asociación a partir del referente estadístico, sino que en este momento, pues el plan o el trabajo es ver los efectos de un plan de preparación física, o cuando empezó esto, eran los efectos de un plan de preparación física en 2 deportistas, como un estudio de caso, 2 deportistas de karate del Interpol. Esto se hizo en el año 2019, ¿sí? El objeto de estudio, obviamente, como les venía mencionando, es el potencial genético. Los objetivos son relacionar efectos fisiológicos, funcionales, motores y morfológicos de un plan hecho con base en perfiles genéticos. Las tareas para llegar a ese objetivo son, obviamente, la elaboración de los perfiles genéticos y su interpretación, el diseño y ejecución de un plan de entrenamiento y el control de ese plan de entrenamiento. Era un plazo a 20 semanas. Por aquí ya pasamos. No está compartiendo, profe. Perdón, qué pena. Ya les comparto. Profe, y a mí me nace una inquietud o una pregunta. Dígame, profe. Vemos ya que varios países a nivel mundial pues nos llevan años luz de ventaja pues en todo este tema del deporte, gracias a todos estos estudios que realizan, en los cuales pueden ellos determinar a temprana edad y especificar a un niño hacia una disciplina deportiva y poder desarrollar todos los planes de
de trabajo, toda la planificación estructurada determinadamente y específicamente para ese deportista, ¿sí? Es por eso que, pues, como digo, países nos llevan años luz en el tema de deporte, y eso se ve también mucho en temas olímpicos y todo el cuento. ¿Qué falta en Colombia? ¿Qué pasa aquí en Colombia? No existen esos tipos de laboratorios. Pues vemos que hay estudios, pero no sé que se esté desarrollando eso aquí en Colombia. Pues, profe, yo le puedo dar parte de lo que yo he conocido, porque pues no puedo atreverme a hablar de lo que no conozco, pero ¿qué falta en Colombia? Pues por un lado yo creo que faltan políticas públicas alrededor del tema del deporte, ¿sí? Obviamente como faltan políticas públicas alrededor del tema de la educación, de salud y de muchas otras cosas en el país que pues son un desastre, ¿sí? Y más pues con la dirigencia que tenemos. Entonces primero creo que falta eso, faltan políticas públicas, falta, y obviamente la ausencia de esas políticas públicas pues lo que manifiesta es que no hay inversión, o que la inversión que se hace está direccionada más bien en eventos que en procesos. Entonces creo que por un lado falta eso, y por otro lado falta cultura, creo yo, cultura de la investigación, cultura, diría yo, científica. Yo, o sea, ante todo, y eso sí lo quiero aclarar, yo no me siento un científico, ¿sí? Siento que estoy ahí bordeando y informándome y como conociendo cosas, pero precisamente cuando comienzo a conocer esas cosas, me doy cuenta que todo este tema, o sea, yo nunca en la vida pensé que me iba a estar involucrado en el tema de la genética, jamás, pero también es porque uno lo ve por allá muy lejano, ¿sí? O sea, eso es algo que está lejos de nuestras posibilidades. Pero resulta que no. Hoy en día, pues ya, digamos, con mi compañero que montó su laboratorio, pues me doy cuenta, y pues que ya también, aparte, pues, digamos, de ese ejercicio de indagar y de leer y de revisar la bibliografía, pues también él me ha dado la oportunidad de hacer laboratorios allá, de darme cuenta cómo es que se identifican esos genes, esos polimorfismos, etcétera. Pues a partir de darme cuenta de eso, yo lo que digo es, pero es que esto no es tampoco nada de lo, o sea, esto no es una vaina imposible, ¿sí? Sino que, ¿cuál es el lío? Pues que a uno desde la escuela le enseñan, o sea, esto se lo ponen como si estuviera por a años luz, que usted, la única forma de que usted involucre con eso es volviéndose un científico, pues, entregado. Pues resulta que no, que son cosas que si existe, digamos, el ánimo, se puede abordar, se puede indagar, podemos conocer muchísimo de esto. Y pues obviamente en ese sentido, y por eso es que digo que falta cultura de la investigación, ¿sí? Y cultura de las aplicaciones científicas, sin decir que la ciencia, pues, que toda la verdad de nuestro mundo obedece a la ciencia, porque eso no es así, pues yo no lo considero así. Yo lo que considero es que la ciencia explica muchas cosas de nuestra realidad, sobre todo de nuestra realidad material, ¿sí? Hoy en día pues, la física cuántica pues, intenta darle también explicación a otros aspectos de nuestra realidad, no tanto lo material, sino, digamos, lo más etéreo, lo que no palpamos, ¿sí? Pero entonces sí falta un poco de cultura en este aspecto. Y obviamente falta, pues obviamente inversión, o sea, si aquí en el país tuviéramos la posibilidad de tener laboratorios de genética, de biología molecular, muchos más laboratorios y obviamente con mejor tecnología, pues las posibilidades se abrirían porque esto haría más eficientes los procesos y nos aportaría más, ¿no? No necesitaríamos, o sea, por lo menos les digo, para hacer un barrido de genes, por lo menos a estos muchachos que muestreamos,
para identificar un set de genes de 12 deportistas, ¿sí? Podemos estar hablando de 1 a 2 semanas, ¿sí? De un ejercicio ahí, pues, en el laboratorio. Mientras que con otra tecnología, pues, eso podría ser en 2 días. Entonces, bueno. Pero lo importante que es, a mí me parece, pues, o sea, pensar en lo que falta, pues, faltan un montón de cosas. Pero lo importante es que, o yo me siento así, es que cada día como que encontramos personas que se tocan más por este tema y obviamente en el país hay, creo que aparte de nosotros, pues por lo menos acá en Cali hay un compañero que está haciendo la maestría en ciencias biomédicas que también muy interesado con este tema de la genética y así en el país pues otra gente que estará también haciendo sus indagaciones por su cuenta, pero precisamente la idea, y lo mencionan al principio, mi intención es precisamente que el tema se mueva y así podernos encontrar con más gente interesada y así poder hacer un ejercicio colectivo de apoyo, de solidaridad también y de compartir abiertamente el conocimiento que nos pueda llevar a otros estadios mucho mejores. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Mi nombre es Everardo Sánchez. Sí, señor. Profe, yo desarrollo un programa a partir de percentiles de crecimiento, genética y polimorfismo para detectar futuro talento en diferentes disciplinas deportivas. Y te digo que trabajo a partir solo en como un ratoncito de laboratorio, porque una de las problemáticas es la política pública con relación a eso. La gente te mete a ti en un rollo, en que si tú no manejas genética o no estás dentro del área de la genética, entonces no puedes hacer genética y polimorfismo, y tú lo acabas de decir. Yo soy un convencido, a esto he estudiado bastante y me he metido mucho en ese rollo. Mi formación, yo soy licenciado en educación física, soy magíster en actividad física y salud, actualmente desarrollo un doctorado y estoy con unos amigos muy metidos en lo que es medicina del deporte allá en Cuba y estamos desarrollando ese trabajo. Y yo soy de aquí de Barranquilla y trabajo solo. Y cuando me escuchan hablando de genética y polimorfismo, me dicen, ve, y este no es licenciado en educación física. ¿Ves? Entonces, cuando te escucho hablar, me quedé como que la historia se repite, ¿no? Porque es que, seamos claros, una de las características de aquí de Colombia es que te hablan de ciencias aplicadas al deporte. La ciencia aplicada al deporte no se desarrolla a partir de morfología, porque viene siendo una variante. O sea, es una aplicabilidad de estudio que solamente te va a detectar a ti básicamente lo que tiene que ver con composición corporal a partir de antropometría biomecánica, sin antropometría, y pare de contar. La única manera que nosotros podemos desarrollar genética es que el Estado apoye a partir de laboratorios para que nosotros podamos trabajar. Ahora, ¿qué le toca hacer uno? Por ejemplo, a mí me toca pegarme con 2 o 3 padres de familia que tienen la posibilidad económica para poder desarrollar esas evaluaciones a partir de ADN, y a partir de esos aleolos nos damos cuenta de su polimorfismo y ahí desarrollamos genética como tal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Barranquilla, estamos hablando de la costa, donde se me hace difícil hablar con otros compañeros de este tema, y que es un tema apasionantemente interesante para los que nos gusta, ¿no? Y para lo que lo digerimos diariamente. Entonces, si no existe política pública, vamos a tener que seguir trabajando aisladamente por nuestros departamentos y en este caso, las personas interesadas, los que estamos interesados en este tema,
Entonces es una cuestión de buscar quiénes son los que están metidos en este rollo para podernos organizar y tener siquiera alguna vez pensar en una red con relación a todas las personas que desarrollan genética y polimorfismo con relación a talento deportivo. Yo soy profesor investigador y todo lo que he podido mirar en todo lo que tiene que ver con Colombia, simplemente no te desarrolla un proceso. O sea, simplemente llega el deportista ya organizado, ya montado. Te estoy hablando desde la estructura morfofuncional y a partir de allí desarrollan el programa que tienen que desarrollar. Lo determinante aquí es a partir de la base, digamos que de la escuela, a partir de preescolar, saber identificar a futuro en dónde van a estar las disciplinas asociadas con ese chico que estamos trabajando. Y sin ese proceso nos queda difícil. A nosotros nos toca buscar laboratorios para poder hacer esas pruebas. De lo contrario, es difícil. Entonces, me uno a lo que estás diciendo. Me gustaría al final que me regalaras tu contacto para poder tener un acercamiento más a fondo con lo que yo estoy haciendo aquí, porque una sola golondrina no hace verano. O sea, nos están hablando de que tenemos que meternos a partir de lo que hace el ministerio, pero el ministerio ni siquiera sabe de que existe esa herramienta para desarrollarla. De pronto sí lo saben, pero no te apoyan para poder trabajar o tener un norte con relación al deporte que cada uno puede ir trabajando. Y tú lo dijiste, hacer genética no es difícil. Lo difícil es no comenzar, pero hacer genética es lo más fácil que existe en la medida en que tú tengas la posibilidad de capacitarte y de estar metido con los que saben cómo es este rollo. Entonces yo pienso que por ahí debe ser el camino, porque debe haber mucha gente más apasionada en este cuento, que se queda callada y que de pronto no dice nada y quiere seguir trabajando de la mano solito, pero solo es imposible. Entonces necesitamos el apoyo de mucha gente interesada, sobre todo en esta herramienta que es genética y polimorfismo, para mirar las características que tenga cualquier individuo, ya sea futuro o sea a corto plazo, pero necesitamos interactuar entre todos nosotros los que estamos interesados en esto, profe. De mano te felicito, excelente tu propuesta y excelente la presentación que acabas de hacer. Estoy tratando de terminar, cuando termine mi doctorado, meterme a partir de allí un doctorado en genética, porque es la única manera que tú puedas dominar el medio, ¿no? Y que te puedan escuchar. Listo, profe. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias, profe. ¿Alguien más de pronto tiene algo por decir? Bueno, si no, pues un poco muy agradecido por la intervención del profe Everardo. Créalo que escuchándolo, yo digo que se cumplió la misión de mi parte de esta charla, porque precisamente se trata de eso, es de comenzar a buscar muchos más insumos, muchos más apoyos, perspectivas de investigación diferentes, y sobre todo perspectivas, me gusta mucho ese tema de la selección y la orientación de talento. Como les decía anteriormente, eso es uno de los propósitos también del trabajo con este tema. Recojo de lo que decía el profe, pues es cierto, y como les digo, es también, a veces no hay tantos desarrollos en esto porque no hay cultura y obviamente en lo que nos formamos, que nos dice, pues que un educador físico se debe dedicar en buena parte, pues por decirlo así de manera muy grosera, pues también, pero como al músculo y al sudor, ¿sí? Como al tema del entrenamiento, ¿sí? Pero resulta que el entrenamiento, como les decía, tiene un nudo, pues, gordiano ahí. ¿Cuál es? Es el tema de adaptación biológica, y la adaptación biológica la podemos inferir también, o tratar de inferir a partir de esa información genética. Obviamente,
cuando uno lo ven, que uno no es biólogo, entonces usted hablando de ese tipo de cosas, no falta el de pronto, y nos ha pasado, y me ha pasado, ¿sí? No falta el médico o el fisiólogo que te tira tu leñazo, pues, como para que te caigas. Pero bueno, también de eso se aprende mucho y también precisamente esas experiencias son las que lo llevan a uno a seguir informándose y a seguir metiéndole la ficha al asunto. Fíjese, profe, que ya que hablaba del tema de lo institucional, hace el año 2019 aquí en Cali hubo una charla sobre el Ministerio del Deporte. Para esa charla tuve la oportunidad de asistir como parte del, digamos, yo soy secretario técnico de la Liga Vallecaucana de Rugby, tuve la oportunidad de asistir como parte de la liga. Y en esa exposición tuve la oportunidad de escuchar a Carlos Eduardo Villegas, que él es el jefe de posicionamiento del ministerio hoy. Creo que todavía es jefe de posicionamiento. Ese día, en la exposición, él hablaba de que tenían una intención en el ministerio y era de sumarle mucho más academia al tema del ministerio, al tema del deporte, y que uno de esas formas de hacerlo era poder hacer como un muestreo de nuestros campeones, o bueno, hay ya, digamos, algunos análisis al respecto que vinculan a nuestros campeones olímpicos y mundiales a ciertas regiones y a ciertos biotipos, ¿sí? Y obviamente dentro de estas regiones está por lo menos la región de Urabá y está nuestra región suroccidente, que da una gran cantidad de campeones. En ese tiempo, Carlos Eduardo expuso sobre eso. Yo ese día necesariamente me le acerqué, yo le dije, mire, nosotros estamos trabajando con genética, me pareció muy interesante, El hombre me dijo, no, mándeme una propuesta. Le mandamos una propuesta, estuvimos ahí como detrás de eso. De ahí apareció pues todo lo que nos ha complicado esta vaina, la pandemia. Y ya como que se hizo la propuesta, pero eso no fluyó más allá. Vamos a intentarlo de nuevo. Obviamente, ustedes saben que en este medio, sobre todo en el medio político, si uno no tiene una palanca o algo, pues es más difícil, pero igual este tema nosotros sabemos que va a tener resonancia y que en algún momento vamos a llegar a esas instancias. No sé si hay alguna otra cosa sobre el tema. Yo quería, no sé, profe Cabrera, por el tema del tiempo, creo que de todos modos, pues la presentación del primer ejercicio investigativo pues estuvo como extensita. No sé si ustedes gustan, y vuelvo digo por el tema del tiempo, podemos un poco seguir como charlando alrededor de ese ejercicio investigativo que hicimos con rugby, o si ustedes lo prefieren, pues les puedo hacer la presentación del segundo ejercicio que hicimos con deportistas ya más específicos, y pues con eso sí cerramos. No sé, ustedes me dirán. Y profe, tenemos 30 minutos, no sé lo que vamos a hacer en los 30 minutos. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo les voy a dar una presentación así muy concreta y lo que más quiero mostrarles es una tablita de resultados que tuve en unos controles bueno, que esa historia se la iré contando en el transcurso. Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Dónde? No olviden, por favor, diligenciar la asistencia, por favor. Bueno, entonces, como les decía, en este primer ejercicio, en este segundo ejercicio, lo que hicimos fue ya coger dos deportistas con unos perfiles genéticos con un porcentaje alto de predisposición a la fuerza, y lo que hicimos con ellos, o lo que hice con ellos fue, hicimos un plan de entrenamiento en dos aspectos, un plan de entrenamiento de fuerza en sobrecarga, basado en movimientos olímpicos enteros y fraccionados, obviamente a partir de un proceso de adaptación sobre cadenas musculares más localizadas, y ahí fuimos aumentándole. Y un plan ese plan de fuerza
bajo O sea, 3 puede componentes. ¿Perdón? manejar el parámetro que tú... ¿Aló? ¿Sí? No, continuemos. ¿Alguien quería preguntar algo? Creo que el profe Gerardo le había dejado abierto el micrófono, pero creo que ya. Ah, ok. Listo. Entonces, hicimos, digamos, este ejercicio a la sombra de 2 preguntas, pero esta pregunta se convirtió finalmente en una, y es: si los perfiles genéticos son un insumo de real importancia del diseño de planes de entrenamiento individualizados para mejorar el rendimiento de un deportista, ¿sí? Igual, analizamos el mismo set de genes que les mencioné ahorita, y obviamente el tema metodológico es un diseño pre y post. Digamos, teníamos 2 deportistas y teníamos otros 2 deportistas de control. Es un análisis longitudinal, explicativo, pues. Y los deportistas, pues, son Manuel de la Peña y Federico García, que Manuel de la Peña tuvimos la grandiosa oportunidad, pues, que en Juegos Nacionales 2019 ganó bronce en la modalidad de kata, y Federico García, que es un atleta con una proyección inmensa, que es juvenil, que es campeón nacional en su categoría, y fue medalla de bronce suramericana y panamericana. Las variables definidas en este ejercicio, pues la independiente, digamos, es el set de genes analizados, y las dependientes iban en 2 sentidos. Una, en el control morfofuncional aplicado a ellos, digamos, en el aspecto, primero en lo antropométrico, unos test funcionales de VO2, y en unos test motores de velocidad, reactividad, flexibilidad y fuerza. Otra variable dependiente fue que, y con ellos hicimos un ejercicio muy, muy bacano, que fue un control bioclínico de creatinquinasa y de lactato, ¿sí? Para, pues, como indicadores de daño muscular, y obviamente ellos tenían un perfil de alto impacto para el tema de recuperación muscular, y eso fue una información bien interesante. Pues la hipótesis era que estos planes mejoraran de manera significativa, digamos, el rendimiento físico en estos aspectos que les comentaba. Los componentes de la revisión, obviamente, fueron el tema de genética asociada al rendimiento deportivo a fuerza, el entrenamiento deportivo en el tema de adaptación, y el control y evaluación del entrenamiento. Entonces, el plan, como les decía ahorita, digamos, tuvo 3 aspectos. Uno, que es el plan de fuerza de sobrecarga, que se hizo bajo la modalidad de periodización ondulante. Las cargas se manejaron a partir de la caracterización del esfuerzo, y los componentes son metabólico, neuronal e hipertrófico. El neuronal, obviamente, a partir de todo este tema de fuerza máxima y fuerza explosiva. La capacidad y potencia aeróbica se trabajó en una TR, fueron cargas concentradas, y, digamos, el énfasis ahí fue la repetición de esfuerzo. Y por otro lado, el trabajo de reactividad, de velocidad de movimiento gestual y de desplazamiento, que fue una TR con cargas concentradas, en donde, digamos, el centro fue el tema de velocidad gestual, sobre todo desde la técnica karateca. Lo que se esperaba, o sea, les digo, este ejercicio fue un ejercicio que inició en 2019, muy positivo, pero lastimosamente no se llevó a fin. Pudimos hacer 2 controles, estaba programado para hacer 3 controles, pero hubo situaciones, pues, que por lo menos se salieron de las manos del investigador, que solo nos permitió llegar al segundo control, pero a pesar de eso encontramos resultados muy interesantes. Entonces, como les digo, estos deportistas tenían unos perfiles genéticos con una predisposición del 70 al 80% vinculados al tema de fuerza, según las revisiones bibliográficas, y digamos, el impacto más grande fue el tema de recuperación muscular, con este polimorfismo IL6 y su genotipo GG. Ellos eran de alto impacto en el tema de recuperación muscular, y entonces, por ejemplo, en el proceso adaptativo, estamos hablando de la 3ª semana de trabajo,
tomamos unas muestras de creatinquinasa, hicimos un examen, pues, a partir de un examen de sangre que se hizo en un laboratorio convencional. Eso fue un viernes después de un entrenamiento de hipertrofia, del componente hipertrófico, un entrenamiento bastante denso, un entrenamiento que precisamente se hizo en función de ese control sanguíneo que íbamos a hacer. Y después del entrenamiento, inmediatamente después, se fueron para el laboratorio, sacaron las muestras de sangre y los resultados fueron alrededor de un conteo de entre los 5.800 y los 6.300 unidades por mililitro de creatinquinasa, ¿sí? Luego les dimos 2 días de descanso a estos deportistas, 2 días de descanso full, y el lunes a primera hora fueron a tomarse la muestra, fueron a hacer el siguiente examen de sangre para ver pues su capacidad de recuperación, y lo que encontramos fue que en esas 48 horas habían recuperado a sus parámetros normales los niveles de creatinquinasa. ¿Eso qué nos mostró a nosotros? Pues que tenían, a pesar de lo denso y del impacto que tuvo esa rutina hipertrófica, pues a pesar de eso, la recuperación fue muy positiva, lo que nos permitió fue trabajar sobre el tema de densidad de la carga en las rutinas de sobrecarga y obviamente alcanzar unos resultados interesantes ahí. Aquí les voy a mostrar una tablita. Ya se las muestro. Una tabla que hace parte pues, del informe que presenté con ellos, ¿sí? El control se hizo yo-yo test para el tema de VO2 máximo, lanzamiento de balón medicinal para el tema de fuerza miembro superior, salto horizontal y salto vertical para el tema de reactividad miembro inferior, se hizo Welch y flexión profunda en flexibilidad, se hizo RM en sentadilla y RM en banco, y por último se hizo un test de agilidad, ¿sí? Y bueno, y se hizo una prueba de velocidad de sprint de 10, 20 metros y 40 metros lanzados. Como podemos ver aquí, los índices de mejora, por lo menos, esto fue lo que me ha sorprendido, que en este control fue un control que se hizo solamente con 2 meses de proceso de entrenamiento. Igual la tarea era hacerlo al menos el tercer control a las 16, 20 semanas, pero se hizo a los 2 meses y 1 semana, ¿sí? 5 semanas tuvimos de trabajo, 9 semanas de trabajo, y en esas 9 semanas un índice de mejora del 5,12% en el VO2 máximo, pasamos de 46.8 mililitros kilogramo minuto a 49.2 mililitros. Eso fue algo pues que la verdad no me lo esperaba en tan poco tiempo, esa subida de VO2 máximo. En los siguientes test, los índices de mejora estuvieron en el 4,16%, ¿cierto? 5,46%, pero mejor dicho, los que mayor impacto tuvieron fueron por lo menos en el salto vertical, que la mejora fue del 28%, o sea, digamos que ese trabajo en la reactividad fue muy interesante y dio unos resultados muy bacanos. Y aparte, obviamente todo trabajo de fuerza va a tener incidencia también en el tema de coordinación intramuscular y obviamente por correspondencia en el tema de flexibilidad y el tema de flexión profunda mejoró más allá del 50%, ¿sí? Sobre todo porque hizo un trabajo con un chico que tenía, digamos, al principio, hizo un trabajo específico de elongaciones pre y post, que nos permitió, digamos, alcanzar estos elementos. En los RMs, también el índice de mejora en sentadilla fue el 6.5 y el 8.4. Esto es en uno solo de ellos, porque en los dos las mejoras fueron muy parecidas, ¿sí? Ya en el test de agilidad, pues no hubo mejora, pero eso obviamente también fue debido a que los controles se hicieron en espacios muy diferentes y bajo condiciones específicas, y la segunda medición pues no fue en las mejores condiciones ni del terreno ni del clima, lastimosamente. Y lo mismo pasó con el tema de velocidad, aunque se mostraron mejoras, teniendo en cuenta que la velocidad es una de las, digamos, de las capacidades físicas que, digamos, que es muy entrenable, pero en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo es más bien difícil encontrar
digamos, mejoras significativas. Bueno, eso era... Profe Efraín, ¿Sí? una pregunta, profe. Dígame. Profe, en el trabajo de fuerza reactiva, ¿por qué no utilizaron el test de Bosco? ¿O no tenían acceso a una plataforma de salto? Mire, hermano, Porque es que ahí puedes mirar déficit bilateral. Sí, sí, claro. Puedes mirar déficit bilateral, puedes mirar el test de Bosco, puedes mirar el índice elástico, puedes mirar la utilización de los brazos. Entonces, porque solamente en el trabajo vertical, no sé, o sea, tu trabajo es excelente, sino que sería como bueno mirar el trabajo de fuerza reactiva de ellos a partir del test de Bosco dentro de la plataforma de contacto, no sé. Profe, pues mire que el tema de los controles, hoy en día estamos, digamos, en condiciones de tener otros instrumentos, ¿sí? Por lo menos ya contamos, por lo menos, no sé si usted conoce esa aplicación MyJump, es una aplicación de celular con la cual se puede trabajar. Sí, señor. Lastimosamente, sí, señor, claro. usted sabe que en el área a veces no contamos con los instrumentos. A mí me hubiera encantado tener la plataforma, ¿sí? Tratamos de conseguirla, pero lastimosamente no se pudo. Me encantaría haber tenido la plataforma, me encantaría haber tenido un T-Force para el tema de fuerza. Así es. Me encantaría haber tenido análisis de video para hacer 505 en el tema de agilidad, de cambio de dirección. O sea, digamos que siempre la pretensión es esa, pero en ese momento... Y con fotocélula. Con fotoceldas, sí, con fotoceldas. Pero en ese momento hicimos lo que podíamos con lo que teníamos, ¿sí? O sea, sí, señor. La realidad... Nada más era mi pregunta, profe. Sí, sí, claro, no, y lo entiendo, pero también un poco lo anecdótico de, bueno, dijimos, controlamos con lo que podemos controlar o no controlamos porque, pues, conseguir los instrumentos estaba complicado. Pero hoy en día, obviamente, y precisamente también de esto se trata digamos, este espacio, que ojalá podamos encontrar en otros compañeros la oportunidad y la solidaridad de utilizar herramientas, digamos, mucho más fiables en términos estadísticos, en términos de recolección de datos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estamos empezando a trabajar con un deportista aquí en el Valle, Rubén Henao, que estamos también con ese propósito, pues, de trabajar con él en miras a un mundial que tiene el próximo año. Y obviamente con él la idea es mejorar esos procesos. Siempre la idea va a ser mejorar y obviamente, y dejo en el aire eso. Profe, con gusto, yo tengo tecnología. Lo que necesite con gusto, profe, yo tengo tecnología. Tecnología que he comprado aquí, fuera de Colombia, softwares que tengo que no lo diseñan aquí en Colombia. Entonces he tenido la posibilidad de eso. Y aparte, yo soy codiscípulo de mi maestro, el doctor José Acero. Tú preguntas por él, tú le dices a él, ¿quién es? Tú conoces a Berardo Sánchez y aparte, nosotros hablamos muy seguidamente, porque supuestamente, bueno, lo que él dice, ¿no? Que yo soy su estudiante más adelantado. Entonces, trato de hacer las cositas ahí como se puede. Pero, profe, sí tengo tecnología, lo que necesite a la orden. Súper, hermano. Es estamos más, para eso. No, o sea, seguramente, o sea, no le quepa la menor duda que me voy a contactar con usted. Además que muy chévere el tema que está trabajando también. Me parece una berraquera. Entonces, bueno, digamos, para cerrar la presentación, me basta decir, digamos, bueno, que obviamente esto aguanta muchas más presentaciones para, digamos, profundizar, digamos, esto que les presenté hoy fue como un pasón, así rápido, tanto del ejercicio investigativo con la gente de rugby como con los pelados de karate, pero obviamente la idea es tener estos espacios, y no solo acá con la asociación, sino cualquier otra persona que se le ocurra de pronto que esté interesada,
podemos hacer el ejercicio también e ir socializando más este tema, y en ese sentido irnos encontrando también con gente que trabaje el tema y que tenga interés sobre él. Como les decía, para mí hoy digamos, la misión se cumplió, porque encontré pues como otro compañero de senda, y pues solo eso es satisfactorio, porque precisamente ese era uno de los objetivos. Les agradezco muchísimo, no sé si de pronto tienen más preguntas o alguna otra intervención que pueda resolver, o sobre lo que podamos hablar, pero la intención era esta, presentarles estos dos ejercicios. Obviamente también recibir críticas, porque a partir de las críticas también se transforman las cosas y se construye. Entonces, eso ha sido lo que hemos realizado hasta ahora, lo que venimos realizando. Por ahí tenemos un par de proyectos más con otros deportistas que están, pues, estamos primero como saliendo de unas cositas para ir abordándolos. Se ha abordado el tema, tenemos a partir del laboratorio que mi compañero biólogo tiene, pues está abordando el tema de nutrigenética, de genes o polimorfismos que tienen que ver por lo menos con obesidad, como el FTO, o con predisposición al metabolismo de la glucosa, o bueno, el tema de diabetes, digamos, estos temas asociados con enfermedades, con patologías de este tipo. Obviamente, como lo preguntaba ahorita uno de los asistentes, también queremos comenzar a relacionar el tema de lo volitivo con este tema de los genes. Y pues el camino es muy largo, estamos apenas arrancando, estamos tratando de hacer unos pequeños aportes, tanto pues a nivel del conocimiento, desde obviamente desde la humildad del trabajo nuestro, y desde el querer encontrar otros apoyos también, otras personas que estén alrededor de esto, y obviamente también pues poder darle al deporte un aporte, pero, y eso sobre todo, eso era algo que me ha quedado, todos estos genes que estamos estudiando también son genes relacionados con patologías asociadas al rendimiento deportivo. O sea, porque lastimosamente el rendimiento deportivo no es salud. Sí, el tema de la adaptación biológica, cargas extremas, a veces conlleva a problemas en los deportistas, ¿sí? Problemas a nivel vascular, ¿sí? A nivel cardíaco. Eso, el tema de muerte súbita en deportistas es algo muy estudiado hoy también por la genética, ¿sí? Tiene, digamos, líneas específicas en Estados Unidos. Entonces, digamos que también buscamos, como si bien los deportistas de rendimiento tienen que adaptarse a cargas muy extremas, pues también tener en cuenta la parte de su salud, para que este tema del rendimiento no menoscabe su bienestar. Entonces, pues eso era. Estoy a disposición de ustedes, muy agradecido al profe Martín, chéverísimo ese contacto y esa relación con el SENA, y pues nada, espero que les haya interesado un poco esta presentación, y que nos podamos ver en otras ocasiones. Bueno, mi profe Efraín, de antemano pues agradecerle por haber aceptado esta invitación por parte del SENA y por parte de la Asociación Hispanoamericana del Deporte. Agradecerles a todos los que estuvieron presentes hoy, profe Berardo Sánchez, que ya lo tuvimos también en una charla con nosotros anteriormente, al profe Antonio Restrepo, al profesor Carlos Julio Moreno, al profe Carlos Alberto Campo, a Mauro Estupiñán, a Sandra Andrades, a Fabiola Prado, a Edwin Bellido, desde Santa Marta también creo que es, Marlon Spitia, al profe Pedro Mena del Chocó, a Francis Tunuala, Pedro Ull, Pedro López, Sofía Mercado, Gerardo Mosquera, y a todos ustedes, a todos los que estuvieron hoy pues conectados y sacaron su tiempito para poder estar con nosotros acompañándonos en un tema que de verdad es interesante,
un tema que ojalá todos podamos ir conociendo poco a poco. Que tengan una feliz noche, esperamos que la próxima semana nos puedan acompañar en nuestra charla sobre pedagogía, nivel 2, y más adelante continuaremos con diferentes charlas. Tengan una feliz noche, los que hacen falta por la asistencia, por favor, diligenciarla. Profe Martín, muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición y ojalá nos encontremos de nuevo. Gracias, profe Cabrera, un gusto.